nada, feliz Día del Niño. Fue ayer, pero les tenemos un podcast muy especial para conmemorar este día. Repasaremos nuestros hobbies de pequeñitos, qué queríamos ser de grandes, qué caricatura nos gustaba, si teníamos algún juguete favorito y muchísimas cosas más. Bienvenidos a Emparejados. Su podcast favorito donde hablamos de todo sin saberlo nada. Como podrán ver, nos quisimos medio caracterizar de cómo nos vestíamos en aquellas juventudes tan tempranas. Y pues es que ustedes me dirán, ¿y tú vienes igual que siempre? Y es que yo desde pequeñito, créanme que he tenido gustos muy Un estilo raros, muy definido. muy, sí, yo le diría único. Me gusta muchísimo usar shorts y playeras con dibujos animados, estampados, coloridas. Y pues en este caso es de Bob Esponja, porque, spoiler, era de mis caricaturas favoritas. Y a mí, de pequeñito, que sepan que me gustaba usar gorras o yo sentía que serían muy cool usarlas de lado o así. Ahorita no me gusta tanto usar las gorras, me gusta más dejar mi cabello al estilo leona, pero pues eso. Yo cuando era chiquita siempre fui muy multifacética, me gustaba vestirme de muchas maneras y siempre aspiraba o siempre estaba pensando en cómo me vería cuando fuera grande. Pero en todo este inter de lo que era apto para mi edad y qué cosas me ponía, yo recuerdo que siempre traía, bueno, creo que se les dice overall, es que mi mamá decía peto. Siempre usaba overoles porque me gustaba mucho cómo se veían, Ah, de bueno. pantalón, de falda, como sea, pero me gustaba mucho usar overoles, creo que se veían muy lindos. Y de blusita en general, pues siempre usé, creo que blusitas, o sea, no voy a decir de un color neutro, pero pues como, no sé, con Mm. estampados casuales o así. Me gustaba mucho usar cosas con gatitos y de hecho me acabo de acordar que tengo una blusita con un gatito en mi casa, pero se me olvidó porque siempre quería mostrar de todas las maneras posibles que me gustaba mucho usar gatos y usaba muchas diademas. Siempre usaba diademas, tenía muchas diademas con orejitas de gatitos, pero lamentablemente todas pues se perdieron o Oh, las oh. tiré, no recuerdo, no las tengo en casa actualmente. Y obviamente no me maquillaba porque no me dejaban. Pero me acuerdo mucho que mi mamá siempre me compraba como glosses, brillitos y así para ponerme en la boca más que nada. Y ya, era todo lo que usaba y me gustaba mucho. Siempre traía muchas pulseras y me gustaba mucho usar aretes. Pero no encontré mis pulseras de cuando era pequeña. Oh. Pero, o sea, y en cuanto a peinado, sí me peinaba mucho así de que con trencitas. Siempre me hice trenzas. Tenía un peinado yo muy común que no me hice porque me dio mucha pena. Me ponía yo así un fleco de lado y me hacía un chongo o una colita o lo que sea, pero siempre traía así Oh. de que un fleco de lado y no me gustaba. Ahorita si lo veo me da mucha pena o Era me una hacía el Trixie. cabello, ajá, o me hacía el cabello de lado. Pero cuando no estaba en mis épocas emo, me hacía trencitas pegadas o trencitas solas o una sola trenza. Y creo que es algo que todavía hago muy seguido. Entonces, Sí, o sea, mira, pasando más a hablando de cosas que hacíamos o hobbies, a mí una de las cosas que más me gustaba, pues, yo creo que de pequeñitos, era pues el recreo, ¿no? En la escuela, o sea, yo me acuerdo que, para empezar, a mí siempre me daban como, me mandaban algo de desayunar y me daban gasto, ¿no? Para pues, que tú te compraras algo. Yo me acuerdo que no, o sea, solo comía lo que me daban y el gasto me lo guardaba para yo comprarme después papas, porque me gustaban muchísimo los tazos y era yo de súper fan de coleccionar tazos, jugarlos en el recreo. Yo me acuerdo que, o sea, que estoy hablando de la primaria, ¿no? Tipo tercer año, cuarto año, 9, 10 años. Y yo tenía compañeros que eran buenísimos jugando tazos y decía, ¿cómo son buenísimos? Y yo apenas iba como así. Luego pues ya le agarrabas la maña, el truco y así, pero una de las cosas que a mí más me gustaba de pequeñito, y no sé si a estas generaciones les tocó, ya a las anteriores yo creo que sí, pero era jugar tazos. A mí los tazos era de las cosas que más me gustaban. De hecho, todavía tengo un estuchito con todos los tazos que llegué a coleccionar y son a mí me muchos. encantan. Sí, son muchos. Yo he visto esa bolsita. Yo creo que a mí también me gustaba mucho el receso, pero en general me encantaba ir a la escuela. Porque me encantaba, o sea, pero Lo dijo en no pasado, ¿eh? que sepan que ahorita no me gusta. Eh, Me encantaba porque siempre fui una niña de querer tener muchas amigas, siempre, o sea, me encantaba hacer amigas, me encantaba conocer a muchas niñas. O sea, yo sí era de esa, o sea, yo sí era la niña que si llegaba alguien nueva al salón, era así de, hola, ¿quieres ser nuestra amiga? O sea, era mi frase de todos los días, el hola, ¿quieres ser mi amiga? Y me gustaba mucho, tenía como, en la primaria mi grupito bien definido, éramos 4 y todavía, o sea, en mi corazón las tengo muy, un recuerdo muy bonito porque marcaron mucho mi infancia. Me encantaba porque teníamos, no, creo que se llama Distroler, bueno, de los casimeritos y todo eso. Teníamos cuadernos, teníamos stickers,
siempre nos hacíamos cartas, nos hacíamos dibujos, era algo muy lindo y yo lo disfrutaba mucho. Para nosotras nunca fue ni tazos ni cartas. En mi casa con mis hermanos, bueno, con mi hermano grande y con una prima sí jugaba, pero en la escuela nosotros éramos niñas fresitas, niñas que no jugaban ni se ensuciaban ni así. Entonces teníamos diarios, hacíamos chismógrafos, era muy padre y en receso me acuerdo que siempre íbamos a comprar pues al puestito de la escuela. Yo siempre llevaba sándwich o así y yo no me comía lo que me mandaban. Yo prefería comprar, no sé por qué. Hoy en día me encantan los sándwiches, pero en ese momento como que era como de, no. Y comprábamos hot dogs, comprábamos sincronizadas, papas, dulces o así. Y me acuerdo mucho porque, o sea, que habían unas bolsitas, y yo creo que todavía hay, de taquis chiquitas, como de este tamaño más o menos. Y cuando las veces que me comía mi sándwich, le poníamos taquis a los sándwiches y era algo increíble. La verdad es que mejores etapas la primaria. O Sí, o sea, sea, yo creo que fue muy lindo. sí, por ejemplo, el tema de eso, bueno, a mí era, el recreo era jugar, o sea, yo iba a jugar a destrozar, em, me gustaba mucho el fútbol, yo me acuerdo que depende en la primaria, o sea, si nos ganaban el balón era, la pelota era ya con una botella, o sea, es de los mejores partidos que yo he jugado, eran con botellas pues de no, partidazos, y dolía bastante, y una de las cosas que yo digo, wow, o sea, cómo éramos tan inocentes en la primaria. Y es que yo me acuerdo que estaba pues el patio, el salón, y atrás del patio había como atrás del salón había como un pasillito con pastito y así, y a veces iba el balón para allá, pero no íbamos porque era como el callejón del diablo o algo así, o sea, era una parte que los estudiantes niños no pasábamos, o sea, era como, dice, no te metas porque, y yo le digo, y apenas, o sea, he ido varias veces a la escuela porque pues me ha tocado ir con mi hermanito, y veo ese caminito y digo, o sea, ahorita lo veo y pues es un caminito, pero en ese entonces era como, o sea, era lo prohibido, ¿sabes? Sí, yo me acuerdo que mi escuela igual, la verdad es que mi primaria, la primaria, no, te iba a decir la escuela más grande a la que he ido, pero no, es que me tocó ir a escuelas muy pequeñas. Pero mi primaria tenía varios patios y depende de tu edad, depende del patio en el que podías estar. Esto yo estoy súper a favor porque pues así, no sé, o sea, si los niños de sexo estaban jugando, pues no le pegaban a los de primero con el balón. O sea, no era a propósito, pero pues maybe que se les fuera a volar o algo así, ¿no? Y yo me acuerdo que atrás ya hubo un momento en el que dejaban que todos estuvieran revueltos y hasta atrás, igual atrás de los salones de primero, había igual un callejoncito así, tenía como mucho pasto y árboles y había niños raros que se iban a meter ahí, no recuerdo por qué, pero recuerdo que entre mis amigas y yo estaba la leyenda de que ahí había una niña o algo así, o sea, que si te metías no ibas a encontrar salvación y cosas así, o sea, de que de verdad nos inventábamos cosas bien locas de que no, es que ahí murió, o sea, así, o sea, cosas muy turbias, porque había muchos árboles y mucha hierba alta. O sea, tal vez lo máximo iba a encontrarnos una araña, una rata, pero nosotros de que nos volábamos y yo recuerdo que gracias a nosotras se hizo así como que ya nadie quería pasar por ahí, más que niños que no sé por qué como que les encantaba estar con el pasto o así. Y actualmente yo también tengo un hermanito que va a la primaria a la que yo iba y ya arreglaron súper bonito, pusieron más pasto, entonces los niños luego hacen como picnics ahí, pero yo recuerdo que era como algo, o sea, maligno, o sea, que de verdad no pasabas. Y la última vez que fui lo vi, me dio mucha nostalgia verlo, pero sí dije así como, ¿por qué nos daba tanto miedo? O sea, era algo Sí. muy pequeño, no sé. Sí, por ejemplo, bueno, tú el tema de lo que dices de que separen el recreo por grados, ahí sí yo no sé qué tan a favor estoy. Yo me acuerdo que por lo menos cuando yo iba en primaria, era un relajo el recreo y por lo mismo era de los mejores momentos que yo tenía. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo iba en primero o segundo y teníamos un hermano, tenía un amigo que su hermano lleva en sexto. Entonces él ya nos hacía varias cosas, nos decía, miren, vamos acá, o sea, era convivir, o sea, él nos invitaba a sus retas de los equipos grandes de fútbol, cosas así. Y para mí era increíble, porque siempre, no sé, en las canchas era como que, pues, tienes que sacar a los de quinto, sexto si quieres entrar, o sea, y pues la regla era pues en un partido y era como, o sea, era ir contra ellos y eran pues, o sea, tú los veías y pues capaz ahorita, no sé, de 20 a 25 pues hay diferencia, pero no tanto, pero en un niño de 6 a uno de 12 sí, o sea, el niñito de 6 yo siempre fui alto, pero aún así pues era complicado, ¿no? Pero los mejores momentos que recuerdo. Sí, yo igual me acuerdo que veíamos a los de sexto, así como leyendas, y cuando eras de sexto te sentías una leyenda, así de que, o sea, conozco esta escuela con la palma de mi mano, ¿no? Yo sí recuerdo que, o sea, nosotras nunca fuimos de juntarnos con, es que yo, mi grupito siempre estuvo definidísimo, o sea,
creo que al principio éramos más, creo que al principio éramos 6 y luego 2 se cambiaron de escuela, algo así. Pero sé que a partir de tercero, o sea, que es como mis mejores recuerdos, yo siempre tuve una mejor amiga y otras dos amigas más. Y yo recuerdo que éramos muy felices, o sea, nos las pasábamos muy bien. En recreo sí jugábamos, pero, o sea, no jugábamos así de que fútbol o así. Yo recuerdo que jugábamos más bien como, o sea, no sé, o sea, como cosas medio tontas. Es que son cosas que solo si yo estuviera Por en la ejemplo, escuela podría mm, explicarlo. ¿no ibas a jugar resorte? A mí el resorte me encantaba. Yo No, era pero como, jugábamos los jueguitos de mano, de ah, Mesú sí. y cositas. Y yo recuerdo que hay más canciones, pero no me acuerdo exactamente ahora cómo van esas canciones, pero que te Sí, que tenías se que ven. mover o que un reloj, no sé, algo así, una bomba, no recuerdo cómo iba esa canción. Yo me la pasaba muy bien, o sea, genuinamente era demasiado feliz yendo a la escuela. No me gustaba estar de vacaciones porque estaba lejos de mis amigas y yo adoraba a mis amigas con todo mi ser y yo sé que ellas a mí también fuimos un grupito muy unido y muy bonito. Y yo creo que mis momentos favoritos de la infancia era cuando nos dejaban vernos fuera de la escuela. Era como, wow, o sea, se sentía extraordinario, era un éxtasis bien cañón de que, no sé, en la casa de alguna era su cumpleaños, íbamos todas o cositas así. Tenía una amiga que tengo muy presente porque le construyeron sus papás una como casita en su azotea y era como su lugar de juegos. O sea, era una casita Mm. súper bonita, tenía un silloncito y todo y tenía casas de muñecas y así, o sea, era nuestro lugar dorado para todas de juntarnos, de que hay que ir a casa de esta amiga o sea, era increíble. O cuando, o sea, específicamente con mi mejor amiga tuve los mejores recuerdos de mi infancia y también con una prima, pero con ella me acuerdo que por donde nosotros vivimos antes habían unas fuentecitas donde te podías ir a mojar. Entonces íbamos y luego mi mamá nos compraba pizza, nos íbamos a mi casa, veíamos videos en YouTube, entonces veíamos videos de maquillaje y así, o sea, son recuerdos que aprecio mucho, 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 mucho. Sí, o sea, yo creo que el tema de las salidas o de las fiestas infantiles, yo recuerdo que eran una joya. Ahorita nada más voy a la comida. Pero yo me acuerdo que en ese entonces, pues sí, o sea, era subirte a los Jugar. juegos, al torrito mecánico, que, bueno, yo insisto en los, pues, habían como canchitas de fútbol, era pasar a la piñata, o sea, creo que la piñata creo que es de las cosas más emblemáticas que yo recuerdo de pequeñito, A mí no me porque gustaba. sí, como, ya a partir de los 12 como siempre he sido alto, ya era como, pues ya eres niño grande, ya no le puedes pegar, y era como, tengo 12. Pero sí, o sea, digo, de la piñata me encantaba, y como ese tema de juegos, por ejemplo, a mí una de las cosas que de pequeñito me gustaba mucho era pues ir al Kentucky, porque estaban los juegos, pero había como una especie de pasadizo secreto en el que pues había un espacio así, y pues yo de pequeñito entraba y decía como la típica, ¿no? ¿Cuál es la contraseña, no? Para los demás niños que iban llegando o así. Y ahorita digo, fuck, ya no entro. O sea, ya es como, o sea, es Pues como, no, precioso, ya estás grande. ya no quepo en el tobogán o ya me cuesta. Pero de las cosas que más extraño. Como que ya me cuesta. Sí, yo, o sea, me acuerdo que o la emoción antes de decirle a alguien, ¿no? De, ¿quieres jugar conmigo? Así, o sea, era increíble. Yo, la verdad, sí recuerdo más como a mis amigas y las tengo así como de que un recuerdo súper doradísimo. Por otro lado, también yo tengo una prima, pero es que eso sonó raro. Y mi hermano y yo siempre estábamos jugando, también eso lo recuerdo con mucho cariño. Mi hermano es 4 años mayor que yo, entonces siempre estábamos jugando, siempre, o sea, y siempre jugábamos a lo que yo quería, que era algo más increíble, porque tenía que hacerse lo que yo quisiera en ese momento. Otras veces sí jugamos a los que él quisiera y inventábamos muchos juegos, como en mi casa el patio es grande, inventamos muchísimos juegos. Antes teníamos en mi casa un columpio y una resbaladilla, entonces se podrán imaginar que fuimos los niños más felices del mundo. Yo me la pasé increíble con él y tenemos una prima, y voy a decir otra vez tenemos una prima que iba 2 o 3 veces a la semana y eran los mejores días. Hubo un momento en el que solo eran martes y jueves y los sábados, pero solo los sábados iba mi tía, no iba con mi prima. Y los martes y jueves yo los esperaba muy puntual porque era increíble. O sea, inventábamos juegos muy cañones. Cuando llegaban a comprar un refri o algo así, la caja estaba grande Mm, y hacíamos casitas. Recuerdo mucho que compraron un refri grande y la caja era pues bastante grande. La adornamos toda por dentro. Eh, Llovió ese día y se nos echó a perder. Pero la adornamos toda, metimos chetos, estuvimos súper contentos. O sea, son cosas que actualmente no haría y lamentablemente ya no he visto que mi hermanito chiquito juegue así porque pues también no tiene como gente de su edad para jugar así. Ya no veo que los niños inventen tantos juegos y eso a veces siento feo, me da como nostalgia porque lo máximo para mí era llegar de la escuela, comer rápido, saber que iba a venir mi prima y que iba a jugar con mi hermano y que íbamos a estar en el patio todo el día. Y eso era
nunca jugué en la calle, siempre jugamos en el patio, pero era un sueño dorado para mí. Y lo mejor era cuando mi prima se quedaba hasta tarde y en la noche jugábamos, era así como, se sentía ilegal, era increíble. Sí, o sea, todo el tema de juegos, de todo lo que hizo tú de las cajas, por ejemplo, yo igual, yo hacía muchas cosas de, por ejemplo, hacer una caja o cortarla y hacer una armadura y jugar a las espaditas o con los rollos del baño o de las servitoallas, es como. Y bueno, no sé qué tan imaginativos son los niños de ahorita, yo considero que sí, bastante menos, porque, no sé, un tema del que quería tocar era, por ejemplo, ¿tú qué le pedías a los reyes? ¿O todavía le pides? No sé si todavía te traigan. Yo me acuerdo que le pedía bastante de qué tema de la casita de Mickey Mouse o ternurines. A mí, a mí me gustan mucho los animales y pedía peluches o siempre pedía un balón de fútbol o cosas así. Dinero capaz sí pedía, ¿no? Para comprarme cosas. Pero, ¿tú qué pedías? Porque ahorita ya se pide como jueguitos de la Nintendo o cosas así. Es que a mi cuñadito le trajeron un Nintendo de los Reyes. Em, yo le pedí a los Reyes muñecas. Siempre pedí muñecas. Me encantaban las muñecas. Creo que llegué a pedir alguna que otra vez algún nenuco o algo así, pero como que no era mi top. Me gustaba mucho jugar a la cocinita. Me encantaba. O sea, hace un video yo dije que quiero tener un restaurante y siempre lo supe. Siempre. O sea, tenía mis pensamientos claros y decisivos a los 4 años. Entonces siempre pedía, no sé, si veía que anunciaban un nuevo juego de cocinita, lo pedía. Pedí el horno de las princesas, pedí el mini hornito y todo lo tuve. Todo así de, la verdad es que fue muy bonito. Los Reyes siempre fueron increíbles conmigo. Muñecas también como, me encantaban las Monster High. Creo que las que no o sea, creo que nunca tuve como mi etapa Barbie. Siempre me gustaron las cosas raras ahora que lo pienso. Entonces pedía Monster High, pedía la Ever After High. Llegó un momento en el que salieron, reconoce cómo se llama, no sé si tú sepas, unas muñecas que eran las tanto villanas como heroínas de DC. No me acuerdo cómo se No me llamaban. Y acuerdo. yo tenía a Piedra Venenosa, tenía Wonder Woman y tenía Harley Quinn. Yo fui feliz con esas tres muñecas, me encantaban, porque hasta tenían una credencial con su nombre, porque salió una serie. Oh. Era increíble, porque siempre supe que me gustaba. Hasta ahora cambié de opinión, pero yo era una chica totalmente DC, me encantaba DC. Entonces, cuando salieron esas muñecas fue increíble para mí. Llegué a pedir la casa de Barbie, nunca me la trajeron. Pero la verdad es que como me traían más, pues las cositas así de cocinita, estaba yo contenta con eso. Y creo que también llegué a pedir peluches, pero creo que eso no tanto. O sea, tengo muy presente a las muñecas. Y es que algo más iba a decir, ¿qué más me traían? Pues maquillaje, pedía maquillaje, siempre me gustó maquillarme y me traían del de Mi Alegría o así, maquillaje así chiquito. Y me gustaba mucho y yo lo coleccionaba muy fielmente, o sea, yo sí lo guardaba y les puedo decir que hasta hace no mucho tiré ese maquillaje porque ya pues de caduca, ¿no? Pero me encantaba, o sea, y cuando cambias el maquillaje a maquillaje real fue una transición de niña que me hizo muy feliz. Por ejemplo, de los juguetes de mi alegría, yo también, o sea, yo veía los anuncios y decía, wow, son los mejores juguetes de toda la fucking vida. El de química o el de que hacían como cosas raras, así como, ay, se me acaba de olvidar, que hacían como, creo que hacía experimentos, pero asquerosos, no sé cómo se llamaba, pero eran increíbles. O por ejemplo, el tema de las Nerf, a mí me encantaba pedir Nerf, era, o sea, era traernos Nerf el Día de Reyes y ese día era una matanza, era darnos duro y pues fuerte, no sé, o sea, de los mejores días que yo tengo es el Día de Reyes, porque por ejemplo, un recuerdo que yo tengo bien marcado es que pues me llegaban aquí en la casa y luego era como a casa de la abuelita o a casa de la amiga de tu prima, más bien a la casa de tu tía o de un amigo muy cercano de la familia, porque igual ahí te llegaban los reyes y era como ese día de visitar casas para ver qué podía ir y o sea, es de los momentos que yo más, o sea, digo, wow, qué bonito. Sí, solo que, o sea, yo me acuerdo mucho que no siempre me encantaban los juguetes que me traían los reyes en otras casas, porque como que no sabían qué me gustaba y yo tenía mi lista bien clara, entonces como que no me gustaba eso y en mi casa siempre se estuvo todo lo que estaba en mi lista, al menos si yo pedía 8 cosas, al menos 5 siempre estuvieron ahí y es algo muy bonito. También recuerdo mucho el primer año en el que me llegó un aparato tecnológico, me llegó una tablet de las Monster High y era increíble y lo primero que hice ese día, porque ese día iba mi prima a que jugáramos con sus juguetes y mis juguetes y, o sea, o sea, nosotros tres, ese par de tres de nosotros era
increíble. Grabamos una coreografía de baile, mi prima y yo. Sí, fuimos las niñas que grababan coreografías de baile. Grabamos videos cantando y hicimos nuestros vlogs. Que obviamente todos de chiquitos hicimos eso. Mi hermano y yo grabábamos videos. Me acuerdo que hay un video muy viral en mi casa que incluso el día de mis 15 años lo pusieron mis papás, No. que fue mi hermano grabando y diciendo que era un videoblog de su vida cotidiana y me graba y yo me enojo y yo le pego a mi hermano en ese video. Y nada más se ve como mi hermano sale corriendo y dice, ¡ah, me va a pegar! Y veo yo así, yo como salgo corriendo detrás de él. Y salió en mis 15 años y la verdad me hizo llorar porque son recuerdos que, o sea, creo que jamás fui tan feliz como lo fui en mi infancia porque la inocencia te permite disfrutar muchísimas cosas. Sí, por ejemplo, tema ese de inocencia, les digo, o sea, a mí, yo, pues de chiquito que era pues, un despapalle, subirte a los juegos infantiles, Y a no te los daba pena nada. inflables, y por ejemplo, yo apenas, y pues te valía si llevabas tus tenis, tu cambio de calcetines, tu bolsa para los dulces, te valía lo que fueras. Yo apenas fuimos a una Ese especie olor, ¿no? de, A inflable. este, fuimos a una, con mi hermanito, fuimos a una especie de salón infantil que según era para niños y adultos. Yo me acuerdo que me subí a uno y fue como, se me rompió la calceta. Y era como, no inventes, qué pena, qué Y oso, o luego sea, con voy a esa calceta estar. rota se subió al torito. Y era como, no, me va a ver todo el mundo. Yo me imagino que de pequeño trajera el calzón roto, trajeran la ropa sucia o X o Y, pues te da igual, o sea, te ibas a divertirte y yo ese día estaba como, qué pena, y luego digo, ¿por qué, no? O sea, como, Es que de adolescencia llega algo que se llama la vergüenza y es lo más horrible del mundo. ¿Sabes de qué me acuerdo? Y es que pues nosotros vivimos en el mismo rancho que te dijera yo. Yo recuerdo mucho y no sé si a ti te pasó. Hubo un año en el que abrieron un pequeño César aquí en mm, donde nosotros, por donde nosotros vivimos. Y yo me acuerdo mucho que nosotros, o sea, como apenas estaban saliendo y estaban muy de moda de que las pizzas de 100 pesos y no sé qué. Yo me acuerdo que mi papá nos llevó en el carro y se hizo una fila enorme, pero yo recuerdo que me emocionó muchísimo, o sea, mm. muchísimo cuando llegó aquí, porque pues antes pedíamos pizzas de pues otros lados y empezó a ser como cotidiano y las pedimos y las comimos y nos gustaron mucho. Entonces, la verdad, mi papá cada cierto tiempo nos llevaba por pizzas y como que, o sea, yo recuerdo mucho la emoción de, vamos a ir y cómo estaba la cola y todo, o sea, tú, Sí, o sea, por ejemplo, tema de la comida, o sea, de pequeño dices, vamos por una pizza y dices, no inventes, hoy es el día. Ahorita igual, ¿no? O sea, dices, vamos por una pizza y digo, ay, qué es rico. que a nosotros nos encanta la pizza, la verdad. Pero es más como, pues no hay nada de comer, vamos por una pizza. Y de pequeño era el plan como, vamos a ir por una pizza, Ojo, alístense, sí, o sea, por ejemplo, o el tema de las cajitas felices de McDonald's, a mí algo que a mí me apasionaba, o sea ahorita igual, ¿no? Porque están juguetitos y pues me gusta, pero pues de pequeñito más, era como la cajita feliz y era como, pues, papá, ¿no? O sea, era como, es lo mejor que, ahorita ves la hamburguesa súper pequeña. sí, o Pero sea, yo, o sea, lo que no me contestaste es, ustedes, o sea, ah, aquí en tu casa igual, fue así como cuando abrieron. es que no me enteré cuando abrieron. O sea, hasta ahorita, según yo, fue hace como 2 años. Pero pues, yo me imagino que ya tiene más. Sí, no, tiene, o sea, yo iba en la primaria. Porque, o sea, lo que voy es que también me acuerdo que una vez fui a comer pizza con mis amigas. Mm, Creo que en sexto. O sea, y se abrió como, yo creo que como cuando teníamos la edad de nuestros hermanitos, más o menos a esa edad. Bueno, ujú, en esos años salió. Y yo recuerdo que esa vez, o sea, tengo así el recuerdo doradísimo de ir con mis amigas primero a comer. Creo que fuimos primero a Little Caesar a comer, o sea, creo que éramos 4 o 5, y luego fuimos a ver Spider-Man, la mm. animada, y tengo ese día como de los mejores días de mi vida, genuinamente. Yo de lo que sí me acuerdo, por ejemplo. Pero continúa con lo de las cajitas felices, o sea, con lo de Ah, la no, o sea, comida sí. tú O sea, sigue. no, eso ya pues terminó. O sea, entonces era ir por tu cajita feliz. Y ahorita digo, no inventes, me lo como así, ni siquiera me lleno. En ese entonces era como, wow, el mega combo, ¿no? Papitas, nuggets, hamburguesa, que me sigue pareciendo cosa riquísima, Deliciosa. exquisita. Pero pues sí, o sea, te digo, ahorita ya vas como, ay, no hay nada, vamos a eso, que aún así nos sigue gustando. Pero Pero pues de ya no es como pequeñito es esa como, emoción, sí, ¿no? sí, Yo veo a tu hermanito y a mi hermanito cómo se sí, es emocionan como, cuando es. vamos. Y por ejemplo, algo que también te quería comentar es, ¿qué caricaturas veías de pequeñita? Bob Esponja, y la veo Ok. actualmente. Me encanta Bob Esponja, soy una girl de Bob Esponja, me encanta, lo adoro, increíble todo. Las películas no tanto, pero increíble todo. Vi mucho Bob Esponja desde chiquita. Mis papás siempre vieron Los Simpson, les encantaban Los Simpson y los vi.
tal vez, o sea, yo escuché muchos niños que se los prohibían, pero Sí. yo nunca A sentí mí no me que, dejaban ver Los Simpsons. yo nunca sentí que fueran tan, o no sé qué tan normalizado tenían los cosas en mi casa, pero nunca sentí que fuera así como de, y la verdad es que, o sea, tengo muy buenos recuerdos de mi papá, entonces como que pues la veíamos con él y así era como una actividad en la cena de que traían los pollos rostizados y la coca de 3 litros y veíamos Los Simpson y era increíble. Em, yo creo que vi casi todas las caricaturas de Cartoon Network, pero eso tal vez fue un poquito ya más crecidita. O sea, sé que chica, llegué a ver pues el Canal 11, llegué a ver 31 minutos. Creo Ujú. que mi caricatura favorita era Pinky Dinky Doo. No, no creo, estoy segura. Me encantaba. Igual ella tenía una caja y se metía en la caja y escribía historias. Y qué joya. Probablemente vi más caricaturas de 11 niños, pero la que tengo así muy en mente es como 3 etapas de mi vida. Número 1 fue Pinky Dinky Doo, número 2 fue Bob Esponja y Los Simpson, y número 3 fueron ya escandalosos, Las novelas. las novelas, no, escandalosos, un show más, Gumball, eh, por ejemplo, es que caricatura no tanto, pero ya como en mi tercera etapa era iCarly, La Sí, cierto. Secu, Victorious no me encantaba, pero Soy 101 y bueno, más que nada La Secu y iCarly, que era como en el 5 pasaban una y luego pasaban la otra. O sea, recuerdo mucho Increíble. estar comiendo y verla, porque mi hermano y yo sí éramos así de que lo que pasaran a las 3 de la tarde, 3 4 de la tarde comíamos, eso era lo que veíamos siempre. Tengo más recuerdo de películas, pero de caricatura yo creo que eran esas, ¿y tú? Y por ejemplo, bueno, ahorita pasamos a películas si quieres. De caricaturas, yo recuerdo mucho, pues sí, Bob Esponja. Y Los Simpsons yo me acuerdo que los veía como a escondidas. Porque ¿No te estaba dejaban? la tele del cuarto y la tele de la sala. Era como. Y pasaba siempre como a las 6 de la tarde y era como un momento en el que yo podía como escabullirme sigilosamente. Todos seguían comiendo y yo me iba rápido. Y era como, Los Simpsons. No, yo me acuerdo que no sé cómo se llama, pero No sé por qué se los prohibían. A mi primita había también. un burro que hablaba como de chistes. No me acuerdo. Ay, caramba, ay, caramba. Era de mi, era de mis. A mí me gustaba mucho ver eso en YouTube también de momentos de si te ríes pierdes y así. Nosotros éramos de la grasa, chicos. Pero Es lo que no sí, quiere admitir, pero de yo verdad veía éramos de muchos la grasa. memes así de memes random, o sea, ese canal es increíble, ahorita ya casi no lo veo, pero en su momento Yo de también no mis lo veo. mejores días, yo me acuerdo, o sea, ya ahorita ese chavo pues es mega viral, yo me acuerdo que fui de los primeros 500 suscriptores y no les miento, o sea, era de mis cosas favoritas. ¿Y qué otra cosa? Por ejemplo, los pingüinos de Madagascar. Pingüinos de Sí. Madagascar, increíble a mí, de mis caricaturas Era como lo favoritas. primero que, como pasaban como a la 1 de la Ajá, tarde, sí. entonces. Luego seguía, no sé, los pitufos, que a mí también me gustaban Ay, a mí los bastante. pitufos nunca me Ya gustaron. sé. Me daban miedo, no sé ¿Cómo por qué. dices tú? iCarly, Victorious, Drake y Josh, o Drake sea, y Josh, me encanta Drake y Josh. También vimos, o sea, y esto lo vimos en Malcolm, Cine Cariño, Malcolm. O sea, ya lo pasaban como a las 5 6 sí, que era como a las horas que iba llegando mi papá. Y sí, o sea, era joyita, joyita. ¿Y tú qué veías de pelis? O sea, ¿qué pelis veías? Bueno, me acabo de acordar que en las mañanas, antes de irme a la escuela, yo veía ¿Las haces Puka y eso? Garu, No, porque ya. veía o Garu y Puka, no, Puka y Garu, veía Plaza Sésamo y veía La Casa de Mickey Mouse. Me encantaba La Casa de Mickey Ok. Mouse, fan de Mickey Mouse. Yo ya la vi Y más de grande, ¿eh? no yo de chiquita, porque la pasaban, o sea, teníamos una tele pequeña y cuando me estaban peinando para ir a la escuela, yo veía eso, era increíble. Y de películas, Coraline fue, yo creo que la vi cuando se estrenó, yo creo que tenía yo como 2 años y probablemente la fui a ver al cine con mi mamá, no me acuerdo, pero todo, o sea, todo el recuerdo de mi vida ha estado de Coraline, en lo que sea, o sea, no sé en qué momento comenzó, pero sé que siempre se la pedía a mi mamá. Teníamos en disco, porque no existía Netflix en esos entonces, y la tenía un disco que tenía La Princesa y el Sapo, Sí, esos tenía, de que venían de que en la portada como 5 películas o 7 y decías, por 10 pesos, decías, mamita querida, ¿qué ajá, acabo de comprar, no? y venía así de que La Princesa y el Sapo, venían muchas de Disney. También me acuerdo, o ¿No sea, te pasaba que siempre comprabas la misma? O sea, bueno, yo ahorita haciendo recuerdos, mi mamá siempre me decía que pedía las mismas pelis. O sea, que fueron, en esta de 5 venía, no sé, te puedo decir, no sé, dime una de Disney rápido. Bueno, cualquier película. En este caso, Wall-E, Coraline, Ratatouille. ¿no? Y venía Coraline, El extraño mundo de Jack, y luego te pedías Coraline, La princesa y el sapo, y así, pero siempre pedías como esa. Ajá, sí, porque sabías, yo ya sabía escoger mi puesto de películas de los domingos. Sí, o sea, y tenía ese de Coraline, tenía de La Princesa y el Sapo, de La Sirenita, las tres, no, sí, las tres de La Sirenita, pero solo me gustaba la 1 y la 2, las tres de La Cenicienta y me encantaban las tres las amé.
En cuanto a princesas, creo que esas eran mis princesas favoritas. Sí llegué a ver Blancanieves, pero más porque mi mamá me relacionaba con Blancanieves, no tanto porque a mí me encantara. Y de lo que así miren, me acuerdo mucho, es que mi mamá fue mamá joven y me hizo ver joyitas de los 2000 que me encantaron. Yo veía todas las de Triunfos Robados, las chicas me entenderán. Son unas películas preciosas. Yo he intentado hacer que Glenn las vea, pero no hemos podido realmente. Este cuerpo no es mío, ¿y dónde están las rubias? 10 cosas que odio de ti. Dime otra rom-com que me guste mucho, que siempre vea. Ah, Eh, mm, ¿Cómo perder un hombre en 10 días? ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Este. Pues sí, vaya, todo este mundillo Sí, o de sea, y mi mamá las veía porque Cameron le Díaz, gusta. Anne Hathaway, jóvenes empezando. Sí, claro, Rachel McAdams. Rachel McAdams era chicas pesadas, o sea, joyas. Y mi mamá las veía y le gustaban. Y yo estaba ahí de 5 años así de, sí, mami, están increíbles. Sobre todo creo que me encantaba Este cuerpo no es mío. Mi mamá me acuerdo mucho que tenía esa de que llegaba de trabajar igual, compraba papas, muchas papas, y nos acosábamos a ver de que nuestras 5 películas del tianguis. Entonces era. Pero siguiendo con el tema este del cine, yo me acuerdo que Cinépolis tenía una promoción así ultra padre, que yo salía de la primaria como a la 1 de la tarde. Pues te digo, a mí me gustaba ahorrar desde pequeñito y era como de 4 boletos por 100 antes de las 4 de la tarde. Entonces era como de, así con mi mamá, mi hermanito y una prima que tenía, era como, vámonos al cine, porque o sea, a mí me gustaba mucho, mucho, así mucho, y era como saliendo de la escuela, vámonos, capaz un heladito, me metía unas papitas o algo, y era todo ¿Pero qué momentos más películas te épicos. gustaban a ti? Pues no sé, por ejemplo, me gusta mucho la de, todo lo que tenía que ver con animales, como, no sé, las pelis de Chihuahua, las de Cómo entrenar a tu dragón, mascotas, la de Happy Feet, me gusta mucho, o sea, todas esas películas, Son o, películas que nunca vi. Bernardo y Bianca, todas las que fueran de ratones, prometo que tuve una etapa donde vi puras películas basadas en ratones, las de Stuart Little, el ratón de los dientes, o sea, cosas así. Yo me acuerdo que tuve una etapa donde veía puras cosas de ratones, porque me gustaban mucho, y me gustan mucho los roedores y todos los animales en general. Yo tuve más bien, y me faltó mencionar, yo sí tuve ese disco de Coraline, El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia y Beetlejuice. Pero Beetlejuice no la vi porque me daba miedo, la vi hasta grande porque me da Ay, por locos. ejemplo, hablando de miedos que teníamos y de pelis, yo no podía ver Chucky. O sea, yo no vi Chucky hasta los. Bueno, creo que no la he 18. visto, o sea, sí, o sea, de Nunca, sí, grande, nunca, pero yo nunca la he visto no, porque contigo. si de pequeñito no la vi y ahorita de grande pues, le tengo respeto. Es como, no, y a mí se me daba muchísimo, muchísimo miedo. Y yo me acuerdo que de pequeñito me daba miedo la lluvia, bueno, más bien los truenos. Me daba con miedo y decía, no inventes, o me va a caer un rayo en la calle, o cosas así, ya luego pues vas creciendo y ves que no es tan probable. A mí me daba, siempre me dio miedo las arañas. En cuanto a películas, nunca fui miedosa porque esto fue por castrosa. La única razón por la que nunca me dio miedo ver una película de terror es porque a mi hermano le daba pavor. Y a mi hermano le daba pavor Chucky, pero un pavor así, o sea, de verdad, o sea, pasaban el comercial y mi hermano era de que, ¿por qué? Y yo por ahí estar mi memoria, siempre fui castrosa, siempre fui castrosa. Y por andarlo molestando, pues yo me ponía a verlas. Y nunca me dieron miedo. No, sí me daban mucho miedo, mucho, mucho miedo. O sea, las veía nada más mira papá, a tu hijo le da miedo, pero a mí no. Y en la noche siempre soñaba feo. Algo que me gustaba mucho de chiquita, no sé por qué, yo era bien rara, la verdad. O sea, no única, pero sí era Sí, era rara. rara. Si ahora yo viera una niña así, diría, Niña Tim Burton, vaya. ajá, sí, era una niña rara, con gustos exóticos y góticos. Me gustaba mucho ver las películas de zombies. Me daban mucho miedo, sí, terror, pánico, pero me encantaba ver las películas de zombies, mucho. O sea, llegué a ver la primera temporada de Walking Dead cuando tenía, yo creo que 9 años, porque me gustaban mucho. Me aventé todas las de Resident Evil, son malas, tienen efectos malos, por eso tampoco me daban tanto miedo. Pero me gustaba mucho verlas, sobre todo la 2 y la 3 me encantaban Y mucho. por ejemplo, ya para ir cerrando el video, dijiste que te emocionaste mucho cuando te dieron tu tablet de Monster High. Yo también me acuerdo que me dieron una tablet, fue mi primer dispositivo. ¿Y qué juegos pues tenías? O sea, yo me acuerdo así de unos por mencionante, Dragon City, a mí me encantaba, Ujú. pues Clash of Clans, había un jueguito de los, que era como de los Sims, pero versión Simpson, a mí me encantaba, o sea, jueguitos de foot, cosas así, o Yo tenía, juegos free, perdón, o sea, juegos ajá, free, qué icónicos. pero eso era en compu Sí, y nosotros le agarrábamos la compu a mis papás. Yo tenía el Subway Surfers, no, tenía el Temple Run, ¿ese es donde corres? ajá, uno donde corres, el de los Minions, que agarras así los... Oye, sí, sí, Ajá, no.
y tenía, Una vez lo actualizaron y ya no ya fue el no volvió a mismo. ser igual. Ajá. Y tenía, me acuerdo mucho, Lo voy a descargar o sea, ahorita. de maquillaje, de que les hicieras el spa a alguien, o el cabello, o así siempre tuve, y de cocinita. O sea, el Toca Kitchen creo que se llama, y varios juegos que tenía el Taco Master. Si ustedes fueron de la Uh, etapa de Taco Master, ya no existe, no sé por qué, pero era un juego increíble. Y ya, o sea, tuve así como muchos juegos de cocinita. sí, yo me acuerdo que había un jueguito también como de hacer una hamburguesa mega gigante y lo tenía en, mi tablet era una Android y luego ya cambié a un iPad y ya no estaba en, o sea, ya no estaba en, solo estaban, yo siento que la Play Store tiene juegos mucho Creo más que ya chidos sé que la App cuál, ya Store. sé cuál, Sí, sí, pero hacías una ya lo hamburguesa quitaron. y era enorme, ya muchas veces lo intenté buscar y pues no. Muchos juegos que, pues es que de pequeñito no hacías tu sesión con cuentas y era pues si se rompía la pantalla de ese dispositivo, cambiabas otro, Se pues era perdió. perder Sabrá todo. Dios cuántas fotos y blogs se perdieron en Sí, esas tablets. Por ejemplo, tú, ¿no recuerdas un juego de unos zombies? Que como que se iba haciendo cada vez más grande la masa de zombies, algo así. no, no era como una camioneta que lo iban persiguiendo y que se te iban juntando y tenías que atropellarlos. No me Sí, acuerdo. porque este video no, no es cierto. No recuerdo, pero la verdad es que son recuerdos bonitos. Apapachen mucho su infancia, abrácenla. No digo que todas las infancias sean bonitas, pero la verdad es que gracias a Dios a nosotros nos tocó tener una infancia muy linda. Yo creo que todos tenemos mínimo un buen recuerdo, la inocencia y sí, la inocencia de ver las cosas y el mundo muy diferente. Sí, Siento que a veces no se aprovecha tanto, así que si tienen hermanitos chiquitos, sé que ahora ya son grandes, pero jueguen con ellos algún día, inventen un juego, dejen que vivan también esa etapa que a sí, nosotros tanto nos gustó, porque pues ahorita los niños ya no lo viven tanto y creo que también merecen vivir todas esas cosas o pues esas emociones que llegamos a vivir en algún momento. sí, como dices tú, o sea, esperemos hayan tenido una infancia bonita y si no también está en sus manos, puedes darle la infancia bonita a un niño, que, o sea, capaz tu hijo en un futuro, o no sé si ya los tienes, o dona juguetes, no sé, se mueve mucho la barra, dona juguetes, si puedes, pues apoya a los niños, que yo trato de hacerlo, o sea, siento, bueno, yo tengo una debilidad por los niños, entonces, pues, ustedes traten de apoyarlo, y pues, esperemos que les haya gustado este podcast, que hayan, pues, recordado qué les gustaba, caricaturas, juegos, comida, de todo. Sí, nosotros la verdad es que las pasamos muy bonito, fue muy nostálgico regresar a esos años. Y bueno, sabemos que es un podcast favorito, así que síganos viendo y esperemos nos Compartan, acompañen suscríbanse. en otra emisión. Y pues eso es Bye todo. bye.